Operación Masacre es un libro escrito por el periodista Rodolfo Walsh. Este es un libro que se construye a partir de testimonios de la ola de violencia que se vivió en Argentina en la época del peronismo. En el prólogo encontramos cómo el autor narra la violencia que se dio en Argentina y en este prólogo cuenta que le dijeron o escuchó el comentario de que había un fusilado que vivía. Este comentario lo dejó consternado. En ese momento se encontraba escribiendo otra novela, pero al escuchar lo anterior decidió hablar con Juan Carlos Libraga, el famoso fusilado que vivía. Hablando con él, Walsh empieza a contar que así nació su investigación, así nació su interés en el tema. Luego relata que fue a hablar con Giunta, otro de los sobrevivientes de aquella noche, en la que Libraga también se salvó estando herido. Después de hablar con Giunta y escuchar un relato que le aterró, descubrió que en realidad habían 2 sobrevivientes más, Horacio Di Ciano y el ex suboficial Gavino. Walsh, al escuchar a Gavino, no lo encuentra. Pero le dicen que hay otros 2 sobrevivientes, Troxler y Benavides. El autor sabe que hay uno más y encuentra que Rogelio Díaz podría ser otra fuente. Ya con esto, Rodolfo contaba con 7 fuentes que le lograron contar lo que pasó aquella noche. En realidad, a Díaz, a Rogelio Díaz, nunca lo pudo entrevistar. El periodista entrevistó a distintas fuentes cercanas a las víctimas y a los sobrevivientes de aquella noche, a sus familias, amigos, y gracias a esto pudo dar una idea clara de lo que sucedió aquella madrugada. A continuación hay 8 capítulos, en su mayoría tienen los nombres de las víctimas de aquella noche. En el primer capítulo conocemos un poco a Carranza. Descubrimos que tenía una familia y una noche salió con un amigo a hacer una diligencia, lo cual fue lo que le dijo a su esposa. A continuación, vemos el capítulo de Garibotti. Conocemos que tiene 38 años y que también tiene esposa e hijos. Esa misma noche, cuando estaba a punto de cenar con su esposa, llaman a la puerta y es Carranza, con el que se va diciendo que tienen cosas importantes que hacer. Los 2 amigos se dirigen a una casa a escuchar por la radio una noticia importante, lo cual fue lo que Carranza le dijo a Garibotti. Así como Carranza y Garibotti, don Horacio, Benavides, Giunta, Rodríguez, Lizazo, Libraga, Gavino y Mario Brión terminan en el mismo lugar reunidos escuchando la radio. Cuando se encontraban en esta casa, de repente golpearon la puerta con violencia, exigiéndoles que abrieran. Al abrir la puerta entraron oficiales que solo preguntaban: ¿dónde está Tanco? Pregunta a la cual ninguno de los que estaba ahí le podía contestar, ya que no sabían quién era Tanco, a excepción de Gavino, el cual pues no estaba dispuesto a hablar. Después de golpearlos a todos y preguntarles a las malas por esta persona, se los llevan detenidos y ninguno entiende por qué están ahí si solo se encontraban en una casa jugando cartas y escuchando la radio. Era la 1:45 de la mañana y pasan en la radio que decretaban la ley marcial. Mientras que todos se encontraban en la celda, no se explican por qué están ahí, pero Mario Brión tiene el presentimiento de que los podrían matar, lo cual intranquiliza a más de uno. Lizazo fue el primero al hablar. No entendía por qué estaba ahí si solo se encontraba con su novia. No sabe por qué lo están castigando. Otros dicen que solo estaban cenando con sus amigos. El pánico se empieza a sentir y las horas pasan lentamente. Los interrogan a todos y a las 3 de la mañana aún se encontraban detenidos, lo que les hizo concluir que no los iban a soltar. A eso de las 4:47 de la mañana los suben a un camión, llevándolos a un lugar que ninguno conocía, pero el pretexto era que los iban a llevar a La Plata. Eran 10 en ese camión, los cuales especulaban sobre lo que podría pasar aquella madrugada. Mario sostiene que los van a matar, pero Giunta le dice que tranquilo, que no piense en eso, pues supuestamente los iban a llevar a La Plata. El camión de repente se detiene y los oficiales bajan a los 10 detenidos, a quienes les alumbran con los faros del camión a sus espaldas y los empujan con fusiles. En un acto desesperado, algunos empiezan a correr para intentar huir, pero muchos fueron asesinados. Díaz escapa, Giunta está en el piso, escondiéndose y huyendo, Gavino huyó, Libraga está en el suelo, haciéndose pasar por muerto. Rodríguez suplicaba porque lo ultimaran,
y efectivamente lo hicieron. Y Carranza, pues fue el primero en morir. Carlitos Lizazo, que era el más joven de todos, fue el último en morir y el que parecía que iba a sobrevivir. Horacio está en el suelo inmóvil, escuchando todo lo que pasaba a su alrededor, esperando el tiro de gracia. Mientras se estaba haciendo el muerto, se dio cuenta de que los oficiales estaban cerciorándose de que todos estuvieran muertos. Así que al que respirara o diera signos de vida, recibía un último tiro. Mientras Horacio estaba esperando este tiro, se dio cuenta de que no llegó, pero para Libraga sí. Libraga se encontraba con la cara ensangrentada y partida por los balazos que recibió, pero aún estaba vivo. Mientras tanto, Giunta, Gavino, Troxler corrieron lejos e intentaron ponerse a salvo lejos de aquella pesadilla. Libraga efectivamente logró llegar a un hospital donde un oficial lo ayudó y le dieron asistencia médica debida. Don Horacio se hizo el muerto hasta las 7 de la mañana. Díaz huyó, pero fue el único sobreviviente con el que Walsh jamás pudo comunicarse. Finalmente, los familiares son notificados sobre sus seres queridos asesinados. Los sobrevivientes cuentan sus testimonios menos Díaz y logran continuar con sus vidas. Finalmente vemos cómo Fernández Suárez, quien daba la orden de los fusilamientos, confiesa los delitos cometidos y ya al final del libro encontramos el expediente Libraga, quien es popular por ser el fusilado que vive, y en su cara Walsh relata que se puede ver el terror que sucedió y vivió en esa madrugada. Operación Masacre de Rodolfo Walsh se publicó por primera vez en el año 1957. La primera editorial de este libro fue Ediciones Sigla y actualmente es Ediciones de la Flor. La primera edición del libro fue publicada en 1957. En esta edición, Walsh se definía como ajeno a las identificaciones político-partidarias y a la antonomía entre peronismo y antiperonismo, que significaba el movimiento político. Se limitaba a denunciar los fusilamientos de los civiles en J. L. Suárez. La segunda edición fue en el año 1969, en la que se vieron varios cambios en omisiones de capítulos, en la percepción de las víctimas, en ciertas caracterizaciones como la de Troxler. Hay un nuevo enfoque histórico de la insurrección de junio de 1956 y demás. La tercera edición fue en el año 1972, en la que Walsh suprime aquí ya algunos pasajes del epílogo que había escrito en el año 69 y añade un capítulo ulterior titulado Aramburu y el juicio histórico. Este se refiere al secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, uno de los dictadores de la Revolución Libertadora que ocurrió en el año 1970. Finalmente, la última edición fue en el año 73, pues en este año se graba una película del libro en el que Walsh es guionista y realmente participa en ella. Se considera que este filme complementa el libro y en este se logran ver nuevos cambios que consideraron pertinentes para la historia. Rodolfo Walsh fue un periodista y militar peronista argentino quien es reconocido por ser pionero en la escritura de novelas testimoniales como Operación Masacre, el libro que nos correspondió, que es considerada la primera novela de no ficción. Otro ejemplo de varias novelas es Quién mató a Rosendo, Variaciones en rojo en el año 53, Tres portugueses, Los oficios terrestres en 1965 o Un kilo de oro en el año 67. Walsh se involucró mucho con la política, entonces tenía actividad política de derecha. Entre el año 44 y 45 tuvo acercamientos a la Alianza Libertadora Nacionalista, que fue una agrupación que caracterizó varios años y se consideró como la mejor creación del nazismo en la Argentina. Walsh también tuvo actividad política en Cuba y Guatemala y viajó a Cuba en el 59, pues tenía que hacer una nota sobre el tema, pero el gobierno cubano pues vetó su idea. Desde el año 51 hasta el 61 trabajó en revistas como Leoplan, Panorama y Vea, además de continuar con la editorial Cachete, ya como traductor. En el 53 salió su primer libro, Variaciones en rojo, que contiene 3 novelas de cartas de género policíaco, de los cuales es más destacado. Entrando a los 70, Walsh ingresó en el periodismo de base. Era uno de sus seudónimos, llamado el profesor Neuruz. Su especialidad era descifrar códigos de área en el área de inteligencia. Trabajó en el diario Noticias junto a Juan Gelman, Horacio Bertipsky, Pablo Urondo y Miguel Bonazo. La escritura testimonial, que era la que lo caracterizaba muchas veces, la dio por parte política, que era pues, la que tenía inclinación, y Rodolfo desapareció el 25 de mayo del año 1977 y lo encontraron muerto y determinaron que falleció el mismo día en que desapareció y fue asesinado por arma de fuego.
En 2021, un corto animado sobre Rodolfo Walsh quedó predominado al Oscar. Se trata de Un oscuro día de injusticia, que cuenta el último día de la vida de Walsh.